Las parábolas del Señor Jesús. Sin lugar a duda, creo que la mejor decisión que hemos tomado en este año es hablar de Jesús, es escuchar de Jesús y ver a Jesús. Ha sido la mejor decisión que hemos tomado, porque la vida de Jesús es la más extraordinaria, la más fascinante de todos los tiempos. Él impartió excelentes enseñanzas. Si usted ha leído los 4 evangelios, es imposible no maravillarnos ante la persona más extraordinaria, más excelente, más destacada de todos los tiempos. Es imposible no maravillarnos. Por eso el salmista lo llama el más hermoso de los hijos de los hombres, el más destacado, el más excelente, el que se eleva por encima de la creación y de todo hombre. Es extraordinario. Llevó una vida incomparable. Nunca pecó nuestro Señor Jesús. Por eso Él es nuestro máximo ejemplo. Es el punto de referencia más confiable que tenemos. La vida extraordinaria de nuestro Señor Jesús. La historia de Jesús es la más bella de todo el mundo. Es la más bella. Qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Y lo más importante es que Él redimió a la humanidad mediante su muerte en la cruz del Calvario. Hemos aprendido a través de todo este tiempo, ya casi un año que estamos hablando de Jesús, escuchando de Jesús. Literalmente nos hemos sentado a los pies de Jesús y Él también, sentado en la posición de un rabino, nos ha enseñado tantas cosas. Rabino significa mi maestro de gran conocimiento. Nos hemos sentado ante el maestro de maestros, que no solamente tiene un gran conocimiento, sino que Él posee todo el conocimiento. Es extraordinario escucharlo, las palabras exquisitas que salían de su boca, gracia sobre gracia, favor inmerecido para cada uno de nosotros. Ahí el Señor, en una de sus enseñanzas, las bienaventuranzas, el Señor nos ha enseñado a ser como Él, a ser pacificadores, a no pelearnos con nadie, a ser también hombres y mujeres necesitados de Él. Así como ese salmista escribía, así como mi alma clama por ti, Señor. Así como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, Dios. Me muero sin ti. Un hombre necesitado. El Señor nos ha enseñado a través de eso que nosotros tenemos que tener un corazón limpio para poder verlo. Porque únicamente los limpios de corazón verán a Dios. Tantas enseñanzas maravillosas que nos ha dado el Señor en este año. Y después continuamos con esa serie, ¿qué haría Jesús? Haría muchas cosas. Muchas cosas Él haría. Hemos aprendido a través de su vida que en cada situación en la que nos encontramos, pensemos, ¿y qué haría el Señor? ¿Qué haría? Si Él recibió tantas ofensas, tantos castigos, ¿qué haría nuestro Señor ahora que nosotros enfrentamos todo ese tipo de ataques, de muchas cosas en nuestra vida? ¿Qué haría? Perdonar. Y perdonar siempre. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Pedro. Perdona. Perdona siempre. No guardes rencor en tu corazón, no guardes amargura y sigue adelante. Sigue adelante. Imita mis pasos. Qué hermosas enseñanzas. Además, hemos visto cómo el Señor ponía orden también en su iglesia, en el templo. ¿Qué haría Jesús? Poner orden también en su iglesia. Disciplinar al que necesita ser disciplinado, etc. Y podemos continuar toda una vida hablando de Jesús. ¿Qué decir de los milagros de Jesús?
En cada milagro que Él hizo, nosotros estamos ahí. En el leproso está usted, estoy yo. En ese paralítico también estamos nosotros. Cuando Él sanaba a los ciegos, también ahí estábamos nosotros. Los milagros de Jesús. En resumen, mi hermano, usted y yo somos un milagro de Jesús. Y así podemos pasar mucho tiempo hablando de Jesús. Y hoy vamos a comenzar esta serie, las parábolas de Jesús. Y nuestro tema 1 se llama una parábola sobre la soberbia y la humildad. ¿Pero qué es una parábola? El término parábola, parabolé en el griego, significa literalmente tirar junto a, colocar al lado, arrojar para comparar. Las parábolas hacen comparaciones, representan escenas de la vida cotidiana como sembrar, pescar, viajar, que se transforman para nosotros en lecciones espirituales. Alguien dijo que las parábolas son bolitas pequeñas de carbón que se transforman en diamantes, metáforas condensadas que captan los rayos de algo sublime y brillan ante ello en nuestra vida. Qué bonita definición. Hablar de las parábolas del Señor Jesús es ingresar al corazón del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice, y sin parábolas no les hablaba. El Señor se describe a sí mismo como el buen pastor, como el buen padre paciente que está esperando a su hijo que se fue de casa. Y mi hermano, Jesús contó entre 50 y 70 parábolas. La parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, el siervo malvado, los obreros de la viña, el gran banquete, las 10 vírgenes, los talentos, etcétera, etcétera. El Señor Jesús contó sus parábolas para edificación, no para entretener a la gente. También las usó para ocultar. Qué interesante. Por ejemplo, después de que Él enseñó la parábola del sembrador, el Señor dijo, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, Él les hablaba. Marcos 4:12, por ejemplo, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta afirmación, si usted pone atención, es muy perturbadora. Pero si tú eres amor, has venido a salvar a los perdidos. La razón por la cual el Señor ocultó la parábola del sembrador a los de afuera, nos la da el mismo contexto que le voy a decir aquí. Primero el Señor les estaba hablando a los fieles. Él muy frecuentemente les explicaba sus parábolas a sus seguidores. Y en este caso, ellos necesitaban saber por qué algunos terrenos, entiéndase personas, rechazaban la palabra del Señor. Jesús dijo, esas personas están afuera, porque no han aceptado ser mis discípulos y convertirse en personas de adentro. El contexto también indica que en contraste con los discípulos, los que están afuera se refiere a los escribas, a los intérpretes de la ley. Ellos rechazaron a Jesús y atribuían sus obras al diablo. Para esos burladores, la parábola era simplemente una historia confusa y muy oscura por rechazar a Jesús y su palabra. En el hebreo tenemos la palabra mashal para parábola, que tiene el propósito de ilustrar o comparar una verdad espiritual usando términos terrenales. Y el Señor era magnífico en usar las parábolas. Él miraba la naturaleza y de ahí extraía una parábola para sacar una lección espiritual para todos nosotros. El mashal era un recurso literario que utilizaban comúnmente en la enseñanza
los antiguos rabinos anteriores a Jesús. Que dicho sea de paso, en los tiempos de Jesús existieron dos grandes rabinos, uno llamado Hillel y otro Shammai, grandes rabinos que enseñaban muy bien las escrituras. De hecho, Hillel, de acuerdo a la historia, fue abuelo de Gamaliel. ¿Y quién fue instruido a los pies de ese gran maestro? Pablo. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Esos hombres eran muy respetados, de hecho siguen siendo en Israel, por su gran conocimiento. Y fíjese que la escuela de Hillel y las enseñanzas de Jesús tenían similitudes. En una ocasión, un no judío le pidió a Hillel que definiera cuál era la esencia del judaísmo. Hillel respondió: aquello que no quieras que alguien te haga, no lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora ve y apréndelo. ¿Hay similitud con lo que dijo el Señor? Jesús dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y todos los profetas. Los rabinos son muy respetados en Israel. Por cierto, lo que les decía, rabino significa mi maestro de gran conocimiento. Y los discípulos anhelaban, querían ser como su maestro. Pasaban mucho tiempo con ellos. El mashal o meshalim, parábolas, meshalim, en plural, ya se usaban antes de que llegara el Señor Jesús a esta tierra. Por ejemplo, en Isaías 5:1 al 7 vemos la parábola de la viña, que les voy a leer. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué creen que fue lo que dio? Uvas amargas. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, amargas. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportalliré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Solo con leer estas escrituras, yo creo firmemente de que el Señor nos está hablando. Firmemente. No voy a dar una explicación, porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor está hablando hoy a nuestra vida. Las parábolas son minas ocultas. Son como minas de las cuales podemos extraer principios de oro, de ese metal precioso para nuestras vidas. Pero también son minas que al tocar nos transforman. ¿Usted ha escuchado acerca de campos minados? ¿Qué sucede cuando usted traspasa la línea de un campo minado? Va a explotar. Todo a su alrededor lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a desintegrar. Eso es lo que hace la palabra del Señor con nosotros. Nos desintegra en nuestra soberbia, que es el tema de hoy que vamos a tocar. Nos transforma, son minas ocultas también, son muy explosivas. Si no me cree, pregúntele al rey David, cuando el profeta Natán le dijo una parábola.
Dos hombres vivían en un pueblo, rey David. El uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejitas o vacas para darle de comer a su huésped, lo que él hizo fue quitarle al hombre pobre su única ovejita. Ese hombre debe morir. Eso fue lo que dijo el rey David. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú, David. La mina le explotó en las manos y lo llevó al quebranto al rey David después de mucho tiempo, y escribió el Salmo 51. Perdóname, Señor, perdóname. Solo contra ti he pecado, Señor. Esa parábola fue algo tan explosivo para su vida que David cayó rendido ante el Señor Jesús con lágrimas en arrepentimiento. Ahora, mi hermano, si esta parábola le impacta e impacta mi corazón del profeta Natán, imagínese lo que provoca o el impacto que trae una parábola del maestro de maestros hacia nuestra vida. Nos transforma la vida para siempre. Tiene un mayor poder espiritual para transformarnos. Tema 1, una parábola sobre el orgullo y la humildad. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En la palabra del Señor, muy a menudo podemos encontrar relatos de dos personas para resaltar un contraste, para que podamos entender y reflexionar cuál actitud es la más sabia o la que agrada a Dios. Por ejemplo, ya vimos que Natán contó de un hombre rico y un hombre pobre. Si usted va al Salmo 1, se habla de un hombre pecador y de otro no. Frecuentemente vamos a encontrar eso. En el Evangelio según San Mateo, vamos a encontrar un hombre que construye sobre la roca y otro sobre la arena. También encontramos la historia de Lázaro y el rico. 2 ladrones también en la cruz del Calvario. Los 2 hijos pródigos, como también yo le llamo. Bien, en esta parábola tenemos a un fariseo y a un publicano. El contraste entre estos 2 personajes es sumamente marcado. Y esta diferencia entre ellos no solo está limitada a sus acciones, sino que también incluye un aspecto espiritual, social y moral. En esta parábola el Señor Jesús sorprendió a su audiencia por el hecho de que el cobrador de impuestos fue quien agradó a Dios y no el fariseo. En esta parábola, por un lado, vemos a un hombre con un corazón orgulloso, con un corazón altivo, con un corazón soberbio.
por un lado. Y por otro lado, vemos un hombre con un corazón humilde y quebrantado. Esto lo que nos enseña es que lo que agrada al Señor no son los títulos ni el estatus social, tampoco las prácticas religiosas, sino la condición humilde de un corazón contrito y humillado. Sin lugar a duda, en la audiencia presente había fariseos que escucharon esta parábola, porque ellos estaban en una conversación anterior, donde el Señor Jesús enseñaba la parábola acerca del reino de Dios. Ahora bien, todo indica que había una multitud escuchando, ya que la parábola no se dirige únicamente a los fariseos, porque la palabra dice a unos que confiaban en sí mismos, que confiaban en su propia rectitud, es lo que dice. Es decir, el Señor se dio cuenta que había varios hombres con corazones llenos de soberbia y que despreciaban a otros. La palabra dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra, inspecciona profundamente nuestras vidas. Y Él sabe si el día de hoy aquí hay corazones como el de este fariseo o como el del publicano. Solo unos versículos atrás, nuestro maestro de maestros enseñó una maravillosa parábola del juez injusto, en la cual la lección principal es la perseverancia en la oración sin desmayar. Oración sin desmayar. En esta parábola la viuda se presenta repetidas veces ante la presencia del juez para pedir justicia, una y otra vez, y obtuvo una respuesta a su favor. De manera similar, el fariseo y el publicano se presentan en el templo para orar. La oración en el templo, hermanos, es acudir a un encuentro con Dios. Y la parábola del juez injusto nos señala cuán importante es acudir constantemente a este encuentro, y nos enseña la necesidad de orar sin cesar, sin cesar. Por otra parte, la parábola del fariseo y el publicano también está relacionada con el tema de la oración, pero su énfasis radica en la intención o la actitud correcta que agrada a Dios. Los dos fueron al templo, el lugar correcto, pero ahora, ¿cómo estaba el corazón de ellos? ¿Cuál era su intención de ese corazón que oraba delante de Dios? Ellos acudieron al templo, los dos, pero sus actitudes delante del Señor eran muy diferentes. Las parábolas del juez injusto y la del fariseo y el publicano son muy cortas, pero nos dejan una profunda enseñanza sobre cuándo y cómo debemos orar. Como ya lo mencionamos, es importante señalar que aunque los fariseos estaban entre aquellos que escuchaban la parábola, es muy probable que ellos no fueran los únicos que confiaban en sí mismos, que eran justos y menospreciaban a otros. Por lo tanto, la parábola no es solamente para los fariseos, sino para toda la audiencia. Lo que hace único este relato es que el Señor enseñó una parábola de un fariseo a fariseos que estaban presentes. Y este relato no es algo que ellos esperaban oír sobre sí mismos, porque este fariseo no fue el héroe de la historia. Por el contrario, es el personaje que no agradó a Dios. En cambio, el cobrador de impuestos, a quien consideraban como uno de los peores pecadores, fue quien agradó a Dios y fue justificado. La parábola comienza con dos hombres que suben al templo de Jerusalén. Esto lo explicaba hace unos minutos. Ahora, debido a que el templo estaba situado en el punto más alto de la ciudad, en la mente del judío, el templo es la cima más alta de todo el mundo. No importa si usted se encuentra en la cima del monte Everest,
Si usted está en esa cima de casi 9,000 metros de altura y quiere ir al templo, usted necesita subir. Y si usted quiere ir del templo de Jerusalén al monte Everest, usted necesita descender, porque nuestro Señor está en lo más alto, Él es el Altísimo. Por eso, de manera opuesta en el relato, al terminar su oración en el templo, Jesús menciona que el cobrador de impuestos descendió a su casa desde el templo. Y esta frase, subir o descender a Jerusalén, también la utilizaban los discípulos de Jesús y también aún mismo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el contexto de la curación de un cojo de nacimiento, la palabra dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, como a las 3 de la tarde, la de la oración. En la parábola del buen samaritano, el Señor dice que un hombre que cayó en las manos de ladrones descendía de Jerusalén a Jericó. Mis hermanos, cada ocasión que venimos al templo, esto ya depende de cada uno, de si quiere o no subir a la presencia de Dios y adorarlo. Ya depende de cada quien. De orar y de alabar también a su Salvador. Por otro lado, el templo abría sus puertas todos los días para la oración en 2 tiempos, al amanecer y a las 3 de la tarde. Al oír que estos hombres subían a orar al templo, seguramente la audiencia de Jesús supuso que ellos fueron a orar durante estas horas. Además, las oraciones en el judaísmo normalmente contienen expresión de gracias, súplicas de perdón, alabanza, y recitan ciertos pasajes de las escrituras hebreas. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, a los judíos orando de pie en el muro ahí que tienen todavía, recitando hasta palabras en su idioma de las escrituras? La audiencia esperaba escuchar este tipo de oraciones en los personajes. Sin embargo, las oraciones del fariseo y del publicano no fueron lo que ellos esperaban. Los 2 hombres fueron al lugar correcto para encontrarse con Dios. Sin embargo, aunque los 2 llevaban sangre judía en sus venas, eran muy diferentes. Uno era religioso y devoto y el otro un pecador declarado. Además, las oraciones que levantaron hacia Dios también eran muy diferentes, como lo veremos más adelante. Miren, en los tiempos de Jesús, los fariseos formaban parte de uno de los grupos religiosos con mayor influencia. La gente los apoyaba mucho, los respetaba, incluso más que a los mismos saduceos. El día de hoy, por medio de los evangelios, conocemos que los fariseos eran personas negativas. ¿Cuántos conocen eso que estamos mencionando? Que eran personas religiosas, que eran personas legalistas, enemigos de Jesús. Pero en ese tiempo, la población judía los consideraba como autoridades religiosas, los respetaban, porque también miraban una vida piadosa en ellos. Los fariseos mantenían una firme adherencia en guardar la Torá y las tradiciones de Israel. Por tal razón, para la audiencia, cuando el Señor comenzó con la historia, estaban convencidos que el héroe de la historia sería el fariseo. Pero para su gran sorpresa, fue el publicano, quien agradó a Dios y quien salió justificado. Sabemos que Jesús criticó y condenó las acciones y las intenciones de los fariseos. En particular en Mateo 23:1 y en Lucas 11:37, Él les dijo: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, guías de ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y esta expresión alude a la ley de Moisés, donde los mosquitos eran de los animales impuros más pequeños y los camellos los más grandes. Con esta declaración,
Lo que estaba haciendo el Señor era exponer su impureza y también su hipocresía. Algunos de estos fariseos lucían muy bien por fuera, pero hacían todo tipo de pecado en secreto, como los varones y mujeres que Dios le mostró al profeta Ezequiel en el capítulo 8. Lea ese capítulo. Pero ahí se le presenta a Dios a Ezequiel. Ven, Ezequiel, te quiero mostrar algo. Vamos al templo. Vas a ver, Ezequiel, cosas abominables que están haciendo. Y primero le mostró una imagen llamada celo en el templo. Pero espera, hay cosas peores. Rompe esa pared. Y vio las paredes grabadas de imágenes de reptiles y criaturas detestables a los que rendía culto el pueblo de Israel. Espérate, no has visto lo peor. Ven. Ven más acá. Entra más. Y el Señor le mostró a unas mujeres sollozando por el dios Tamuz, que está relacionado con todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Pero por qué lloraban? Porque este dios babilónico, el dios de la primavera, moría en el otoño y en el invierno descendía al Hades, según la historia, sus creencias, y después revivía cada vez que volvía el verano. Las mujeres lloraban cada ocasión que su dios moría y celebraban cuando revivía. Pero espera, Ezequiel, no has visto lo peor. Hay cosas más abominables. Y entonces él le mostró a unos varones aplicando el ramo a sus narices. Lea el capítulo 8. Que era un acto de desprecio hacia Dios, una costumbre usada por los idólatras en honor a los ídolos que servían. Qué cosas tan terribles. Y la iglesia, no toda la iglesia, pero algunos sectores, créame, a mí algunos me han comentado, algunos hermanos en otros lugares, que inclusive dentro de la iglesia han querido tener relaciones sexuales. O han intentado. Hay cosas peores, Ezequiel, ven. Y ellos creen que no los estoy viendo, pero sí los veo, Ezequiel. Por eso el Señor les dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Por fuera parecen tumbas hermosas, pero por dentro llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas. Imagínense. Estas acusaciones fueron muy fuertes. Sin embargo, en la misma crítica del Señor, también se puede notar la afinidad o la comunión de las enseñanzas de Jesús con las de los fariseos. Por lo general, las personas juzgan más las ideas que están más cercanas a las suyas. Generalmente los conflictos se presentan con aquellos que son más cercanos a nosotros y no con los que están distantes. Este tipo de relación es evidente entre Jesús y los fariseos. En muchos sentidos, la teología farisaica está más alineada con las enseñanzas de Jesús que con las de cualquier otro tipo de grupo religioso de su tiempo. Esta estrecha comunión de perspectivas entre Jesús y los fariseos sobre la Torá se observa. Por ejemplo, cuando el Señor les dijo a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Vean cómo estaban alineadas sus enseñanzas. Tenían una buena doctrina los fariseos.
Había mucha similitud con la doctrina, la enseñanza de Jesús. Pero ¿cuál era su error fatal que cometían? No obedecer, no practicar, no vivir la palabra de Dios. Enseñaban muy bien, pero su vida era un desastre. Tenían una sana doctrina, pero su vida era un desastre. Su vida estaba enferma, aún con sana enseñanza, porque no practicaban, no vivían. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aunque Jesús en muchas ocasiones confrontó a los fariseos, especialmente por sus tradiciones y regulaciones sabáticas, no se opuso a la doctrina que ellos enseñaban sobre la Torá. Más bien denunció las intenciones de su corazón y sus acciones. Basado en esto, es importante repetir que la audiencia que estaba escuchando la parábola no miraba a los fariseos como hoy los miramos nosotros a la luz de la palabra. Ahora bien, el Señor describe la conducta del fariseo al decir que estaba de pie y oraba consigo mismo. No solo estaba parado, sino que se mantenía lejos de los demás. Esto claramente representa a los que tienen un corazón soberbio, a los que no quieren doblar su corazón y se alejan de Dios y de los demás. Es decir, los menosprecian. Así lo pone de manifiesto el fariseo que dijo: Señor, te doy gracias, porque no soy como los ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. ¿Sabía que el pecado favorito de los soberbios es menospreciar a los demás? Porque se creen superiores, menosprecian a las personas porque no tienen dinero, porque no piensan como ellos, o porque no les caen bien. También sabía que hay cristianos que saben mucho de la Biblia, pero la utilizan para menospreciar a los demás. Dios nos libre, Dios nos guarde de todo eso. ¿Sabía también que hacer grupitos es menospreciar? También es menospreciar. Y la gente sale muy lastimada, mi hermano, muy lastimada. Muy lastimada. ¿Cómo se sentiría usted si usted llegara a una reunión de varones, de mujeres, de jóvenes, y usted se sentara en esa silla que está aquí? Y las personas que están sentadas ahí cerca de usted se paran y se van de este lado. ¿Cómo se sentiría? Eso es menospreciar. Solamente me junto con los que me caen bien. No, hermanos, mirad cuán delicioso es, cuán bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Que el Señor nos ayude en todo esto. Ese espíritu de fariseo se mete en las iglesias de manera silenciosa. Y la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Así fue como Dios trató con Nabucodonosor. Y por altivo de corazón cayó muy bajo. Llegó a comportarse como una bestia. Y el capítulo 4 de Daniel termina con las palabras de este rey que dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar, solo él, a los que andan con soberbia. Nosotros no, solo Dios. Dios se encarga de los soberbios. Dios trata muy duro con los soberbios, con los orgullosos. Y cada uno de nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor porque hemos menospreciado a las personas. ¿Nos han menospreciado? Creo que sí. Pero también nosotros hemos menospreciado a las personas. Trata muy duro. Y a veces el Señor va a permitir situaciones en tu vida, en el trabajo, en la familia, para traerte al quebranto, para que caigas humillado delante de Él. Yo les decía de manera
personal que el Señor ha tratado también conmigo. Y estoy en un proceso todavía, como ustedes, hermano. Pero cuando el Señor detecta de inmediato eso en nuestro corazón, empieza a tratar. Y en algunas ocasiones en el trabajo me han sacudido literalmente toda mi soberbia. Ya después ando como el perrito así ya nada más, con las manos dobladitas ya delante de Dios. Pero lo va a permitir. A veces necesitamos eso, como el rey Nabucodonosor. Vean lo que hice con mis propias manos. Vean esos puentes colgantes que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Miren lo que he hecho. Y humillaba a cualquiera al rey. A cualquiera que se le parara enfrente, lo humillaba porque tenía poder. Abusaba de su autoridad. Pero en el capítulo 5 tenemos a otro rey soberbio ahí en ese mismo libro de Daniel, que humillaba a los que él quería. Su nombre Belsasar, antepasado de este rey Nabucodonosor. Este hombre, dice la palabra, que hizo un gran banquete y comenzó a tomar vino con sus 1000 príncipes delante de él. Y después ya con el vino, dice la palabra, que mandó que le trajeran los vasos sagrados del templo de la casa de Jehová. Tenía a sus 1000 príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Vénganse, vamos a disfrutar. Ya comenzó la fiesta, vamos a comer. Y eran unos platillos deliciosos que precisamente rechazó Daniel. Dijo, yo no voy a comer de eso, tampoco de ese vino, pero ellos sí lo hicieron. Y además, no hubo ningún respeto por las cosas sagradas de Dios. Les sirvió el vino en los vasos consagrados para Dios y todos disfrutaban en esa fiesta delante de sus dioses. No hubo ningún respeto. Menospreciaron las cosas sagradas de Dios. Todos estaban disfrutando de esa fiesta, así como los jóvenes el día de hoy. Se van a la fiesta y estamos disfrutando. Véngase, pastor, únase con nosotros. Acá está la fiesta, acá está la vida. Véngase conmigo, pastor, hombre. No sea agüitado, véngase. Acá hay mucha comida. Y mientras todos estaban disfrutando de la fiesta, ¿qué cree mi hermano? Apareció el dedo de Dios en una pared. Hasta aquí has llegado, hasta aquí has llegado. ¿Has menospreciado mis cosas? Hasta aquí llegaste. Hasta que apareció el dedo de Dios describiendo su sentencia en una pared por soberbio. Por soberbio. El dedo de Dios simboliza al Espíritu Santo. Cuando a Jesús le dijeron, tú por el príncipe de los demonios saca a los demonios, le dijo, no. Ustedes van a confirmar, mas si por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, se darán cuenta. ¿Y quién fue quien escribió las tablas o la ley? Por el dedo de Dios fueron escritas. Fue el Espíritu Santo. Y apareció el dedo de Dios. Hasta aquí llegó tu sentencia. En la pared que decía, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Mené, con todo Dios tu reino le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Al usar los vasos sagrados de Dios para su banquete, mostró que su placer y deseos tenían más valor que los vasos del templo. Mostrando de esta manera menosprecio por las cosas del Señor. Hermano, déjeme decirle algo aquí, no menosprecie las cosas sagradas de Dios.
No menosprecie la escritura, no menosprecie la oración, no menosprecie la alabanza y la adoración a Dios. No lo haga. Son cosas sagradas que se levantan para el Señor. No lo haga. Déjeme decirle algo, otra cosa aquí. Usted y yo podemos jugar al cristiano y fingir muy bien, pero Dios no juega a ser Dios. Trajo juicio sobre este rey soberbio por menospreciar las cosas sagradas. Él no está jugando a ser Dios. Él es un Dios santo, justo, recto, ciertamente amor, pero con Dios no se juega. Y vemos lo que pasó con este rey. Nadie podía interpretar eso hasta que llegó Daniel. Yo te voy a decir, Daniel, interprétame eso, por favor. No pudieron aquí mis magos, pero ahí va Daniel. Y le ofrecieron mucho dinero. Daniel dice, quédate con eso, o dáselo a alguien más. Yo no quiero eso, te lo voy a interpretar. Hasta aquí llegaste. Y en el día que Daniel, porque también le dijo este rey, puedes también ocupar un cargo aquí en el gobierno, serás el tercero. No quiero eso, te lo voy a interpretar. Hasta aquí llegaste, rey, por tu soberbia, por menospreciar las cosas sagradas de Dios. En ese instante, cuando a Daniel le pusieron, creo que un collar y le dieron algunas cosas para que se vistiera, en ese momento dice que ese rey murió. Hasta ahí llegó. Con esa acción, este rey mostró que le había quitado todo valor a Dios. Ahora el Señor lo quitaría del reino y le quitaría la vida. Porque solamente es potestad de Dios dar vida y quitarla. Nosotros no. Por eso jamás piense en usted quitarse la vida, en un suicidio. No lo piense, hermano. Por favor. No lo haga. Yo sé que hay mucha controversia en este tema. Y hay ejemplos muy extremos también. Pero no lo haga. Es que si me quito la vida, me voy con el Señor. No lo haga. Porque posiblemente cuando usted se quite la vida, no va a abrir los ojos delante de la presencia de Dios. Puede ser en otro lugar. Te voy a quitar el reino y la vida también. Y vemos en la Escritura varios ejemplos de cristianos que quieren jugar al cristiano. Uno de ellos fue Saúl. Obedecía a medias. Ve y mata a todo ese pueblo. A todo, a los niños, a los animales, a todo. Es que me guardé aquí lo mejor del ganado para ofrecérselo a Dios. ¿A cuál Dios? A su Dios. Él era su mismo Dios, Saúl. Un rey soberbio y desobediente a la palabra de Dios. ¿Cómo terminó? Se quitó la vida, se echó sobre su espada. Y miren lo que pasó. Arrastró a sus 3 hijos a la batalla. Y uno de ellos, amigo fiel, que amaba a David, a uno de ellos. Fíjense hasta dónde nosotros como padres podemos llevar a nuestra familia. Los llevó a la guerra y ahí murieron todos, sus 3 hijos. Como lo que les decía ahorita, de este hombre que mató a su esposa, se mató a sí mismo, y este adolescente vio cómo se estaba destruyendo su familia delante de sus propios ojos. No, hermanos, no arrastren a sus hijos a la muerte. Mejor arrástrenlos en las cosas sagradas de Dios, como lo hizo Noé con sus 3 hijos, quienes le ayudaron a construir el arca. A construir el arca del Señor. Y entraron con Noé en el arca. Pero acá tenemos de repente algunos que quieren jugar al cristiano. Voy a medio obedecer, voy a medio alabar, voy a medio escuchar la palabra. Lo que me conviene, lo demás lo voy a sacar. No, hermano. No seamos soberbios.
Un soberbio normalmente es autosuficiente, no necesito a Dios. Yo puedo solo, pastor, yo no necesito su palabra. Todos necesitamos de Dios. La palabra dice que consideremos a los demás como superiores. Hermanos, dejemos de pelear entre nosotros. Para ganar es necesario muchas veces perder. Para vivir es necesario morir. Y humíllese para que Dios lo enaltezca. Dios, escuche, Dios, no los hombres, que sea Dios. Y el Señor nos enseña que seamos mansos y humildes de corazón. Porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces usted puede imaginar a ese fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como los católicos. Te doy gracias porque no soy como los hermanos pentecostales. Te doy gracias por esto y por esto. ¿Sabe hasta dónde llegó la oración de este fariseo? Ni al techo llegó. Por su soberbia, por su orgullo, por su altivez de corazón. Él creía que estaba muy cerca de Dios, físicamente porque estaba en el templo, pero su corazón estaba lejos, pero muy lejos. Muy lejos. Así que cada vez que nos acerquemos delante de ese Dios grande, inmutable, perfecto, todopoderoso y glorioso, hay que acercarnos con un corazón quebrantado y humillado. Cada vez que estamos en esta reunión, decirle: Señor, te necesito. Si hoy tú no haces nada en mi vida y en mi corazón, Señor, yo estoy perdido, yo te necesito mucho. Te necesito cada vez más y más y más. El Señor nos enseña que seamos mansos y humildes. Y déjeme decirle otra cosa aquí: todos necesitamos el corazón de Jesús para ser mansos y humildes. Su corazón. Creo que en este punto deberíamos de reflexionar y sobre todo pedirle perdón al Señor por este pecado de soberbia y por menospreciar a los demás. Oremos como el salmista para que Dios nos libre de las soberbias. Salmo 19:13 dice: preserva, libra también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. No pierda de vista todo esto. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire qué interesante. Hasta que seamos humildes, entonces seremos íntegros, de una sola pieza. Porque hay muchos que no son de una sola pieza. Pueden ser honestos, pero son unos ladrones, ¿verdad? Pueden ser honestos en su familia, según ellos, pero afuera robando lo que no es de ellos. No, hermano. Oremos como este salmista. Entonces seremos íntegros y no tendremos un corazón manchado o sucio de gran rebelión. Las personas soberbias y que menosprecian a los demás creen que están cerca de Dios, pero en realidad su corazón está muy lejos. Aprendamos de la actitud del publicano, que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, que por cierto simbolizan el trono de Dios. Se presentó con un corazón quebrantado y humillado delante del Señor. Jesús dijo también de este fariseo que ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo lo que ganaba. Vea conmigo, era un hombre honesto, era fiel a su esposa. No soy como los adúlteros, soy un hombre honesto. Ayunaba y daba diezmos de todo lo que ganaba, y aún así no fue aprobado por la mirada de Dios, por su corazón soberbio. Para comprender mejor la actitud de autojustificación del fariseo, en este relato debemos considerar el papel que tiene la Torá en el contexto del pensamiento farisaico.
Ellos ven a la Torá como un jardín de flores. En esta analogía, para proteger el jardín, algunos fariseos intentaban construir una cerca alrededor de la ley. Esta cerca consistía en ir más allá de los requerimientos de la ley para asegurar que ninguna parte de la Torá fuera quebrantada. Por ejemplo, la ley decía que debían dar el diezmo de ciertos productos agrícolas, granos, de aceite y de los primogénitos del rebaño. Pero este hombre fue más allá, daba el diezmo de todo lo que ganaba. ¿Quién da aquí el diezmo de todo lo que gana? No doy ni el diezmo de cada domingo, pastor. ¿Usted cree que voy a dar de todo lo que gano? Para los judíos, esta oración que estaba haciendo el fariseo era normal. No la consideraban orgullosa porque ellos acostumbraban a orar de pie y dar gracias a Dios por la justicia y rectitud alcanzada como una muestra de piedad. De hecho, en el Talmud, otro libro de los judíos, hay una oración que hace eco a la oración del fariseo de esta parábola. Escuche la oración. Te doy gracias, oh Señor mi Dios, porque me levanto temprano y ellos también se levantan temprano. Pero yo me levanto temprano por las palabras de la Torá. Y ellos se levantan temprano por hablar palabras frívolas. Yo corro y ellos corren, pero yo corro hacia la vida del mundo futuro y ellos corren hacia el pozo de la destrucción. Me parece mucho a la oración del fariseo. Otra oración similar dice: bendito sea, Señor, quien no me hiciste gentil. Bendito sea, Señor, quien no me hiciste un inculto. Bendito sea, Señor, quien no me hiciste una mujer. Pero para ellos era normal. Por eso a este fariseo lo consideraban como el héroe de la historia. Por otro lado, la presencia de un publicano en el templo era algo muy raro. A los publicanos, ya lo hemos estudiado, pero se les consideraba traidores porque se enriquecían robándole a su propio pueblo. Por eso para los judíos, ellos eran deshonestos, desleales, traicioneros y lo peor de lo peor. Dos hombres que enfrentaron este desprecio fueron Zaqueo, que más adelante usted encuentra la historia de Zaqueo, un publicano que tenía mucho dinero, y el otro es Mateo. Ellos se enfrentaron a este desprecio, pero Jesús no los despreció. Jesús los miró con esa mirada penetrante que atravesó sus vidas, sus corazones, y cayeron rendidos delante del Señor. Es muy interesante que los dos recibieron al Señor Jesús en su casa. Zaqueo, hoy es necesario que vayamos a tu casa, Zaqueo. Él nunca se dirigió como en otra enseñanza. Les dije: a ver tú, traicionero, baja del árbol. Hey, peor de todos los pecadores, baja del árbol. Además eres muy bajito de estatura. Él no menospreciaba a nadie. Pero mire, ese hombre representa la bajeza de todos nosotros. Nosotros somos tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños delante de Dios. Y necesitamos una mirada cautivadora de nuestro Señor Jesús para que nos transforme y nos cambie la vida. Y Zaqueo fue transformado. Mateo también quedó cautivado, que cuando pasó Jesús delante de él, le dijo: sígueme. La palabra dice: dejándolo todo, le siguió. El fariseo representa lo mejor de la religión de su tiempo, un líder religioso y admirado a quien la gente tenía el deseo de seguir. Por el contrario, muchos consideraban al cobrador de impuestos como el peor de los pecadores. ¿Quién estaría dispuesto a seguir a un publicano? Nadie. Además de lo inusual que puede resultar la presencia de un publicano en el templo, la audiencia de Jesús se sorprendió por su actitud humilde y sincera. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, se puso a lo lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, porque soy el peor de todos los pecadores, Señor, porque soy pecador. El publicano
ni siquiera se quería acercar al templo, pero su corazón estaba más cerca de Dios que el del fariseo. No quería alzar los ojos al trono de Dios. Él sabía que no podía confiar en sí mismo, sino en la misericordia de Dios. El daño que había causado a otros le estaba presionando el corazón y por eso se arroja a ese lugar donde todos deberíamos de ir, llamado gracia de Dios, para ser justificados. El publicano dijo: sé propicio a mí, pecador. Estas palabras, sin lugar a duda, nos pueden llevar al Salmo 51, que escribió David en el primer versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La oración del publicano muestra arrepentimiento genuino y, aunque es muy corta, expresa la profundidad de su pecado con una actitud de metanoia, de arrepentimiento, mente después, una vida diferente. La enseñanza de la parábola puede resumirse en la frase final de Jesús: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ambos personajes están en el templo, el lugar sagrado para orar y recibir el perdón, pero solo uno es justificado. El fariseo, según su propia oración, no veía la necesidad de ser perdonado o transformado, porque se creía un hombre justo y piadoso, y al final del relato no es justificado. Por otro lado, el hombre pecador se acercó a Dios en humildad y salió restaurado por el Señor. Con esta parábola, Jesús nos enseña que la humildad es la que propicia el favor de Dios. Déjeme leerle algunos versículos, casi para terminar. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Esto es increíble, esto es impresionante. Aquel que habita en la altura y la santidad también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66:1, versículo 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pedro, el apóstol, también nos dejó una escritura sobre la humildad, que dice así, primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Todos son jóvenes? Normalmente los jóvenes se distinguen porque son RBD. ¿A usted le tocó? Y soy rebelde, dicen los jóvenes, ¿no? Contrarios a Dios. Quieren hacer lo que ellos quieren, como lo hacían en tiempos de jueces. Cada quien hacía lo que le daba su gana, porque no respetaban la autoridad, porque no había autoridad, mejor dicho. Pero los jóvenes, no todos, pero algunos de la adolescencia, la juventud. Por eso es importante, padres, que desde ahorita ya mañana puede ser muy tarde, ya, ahora. Instruya al niño en sus caminos. Y aunque no dice camino de Dios, hay que considerarlo, porque esto habla de una instrucción integral para sus niños, en todas las áreas. Yo platicaba con mi esposa y le decía, y no es para hacer sentir mal a nadie, Dios lo sabe, pero le digo, ¿cómo los padres a veces pueden ser tan irresponsables? ¿Está de acuerdo que si usted tiene, voy a decir, 5 hijos, le tendría que dar la misma calidad de tiempo, la misma calidad de recursos
hablando de dinero, igual, ¿sí o no? ¿O es injusto? Usted dígame. La misma calidad, tratarlos por igual, no darle un 80% más a uno y repartir ese 20 entre los demás. Paso más tiempo con él y contigo no. Porque este es mi hijo favorito, mi preferido. No, hermanos, es una gran responsabilidad. Por ejemplo, si usted tiene 3 hijos, a los 3 usted tendría que darles universidad, tendría que darles el mismo tiempo. Eso en lo material, pero en lo espiritual la palabra de Dios igual. O vénganse los 3. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor. Shema Israel, escucha, hijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en esa etapa requieren mucho de la palabra, mucho, como todos nosotros. Se rebelan. Y aquí el apóstol Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El fariseo que oraba en el templo era el ejemplo del espíritu de una oración que no llega ni al techo. Su oración gira alrededor de sí mismo. Con sus palabras se está felicitando a sí mismo. No soy como ellos. Yo no peco, Señor. No fue capaz de inclinar su cabeza ni confesar sus pecados. De esta manera manifestaba su desprecio por los demás hombres, sobre todo por aquel publicano que tenía el rostro inclinado y se golpeaba el pecho. Aquel religioso quería ganar méritos extraordinarios. No se limitaba a ayunar un día al año, en el día de la expiación, como estaba establecido en la ley, sino que ayunaba 2 días a la semana. No solo daba los diezmos de lo que demandaba la ley, sino que de todas sus entradas daba el diezmo. Sin embargo, no obtuvo la aprobación del cielo. Si usted me dice, oiga pastor, y en la lista ya los que van a entrar al cielo, él podría ser el primero o el segundo. Porque un hombre, dices, oye, este hombre, si es cristiano, da diezmos de todo lo que gana, no roba, es íntegro. Él pudiera ser en la lista el segundo, porque el otro pudo ser el joven rico. A ver, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Obedece los mandamientos? Los he obedecido desde mi juventud, maestro, rabí. Pero el Señor Jesús no le cita los primeros mandamientos, porque si en ese momento le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, derrumba a ese joven, porque tenía un Dios llamado dinero. Dinero. Hoy mucha gente se postra ante ese Dios dinero. Ahora, ¿el dinero es el problema? No. La raíz de todos los males está en el amor al dinero, no el dinero. Cualquiera que se enaltece será humillado. Este hombre no fue aprobado por Dios. En cambio, el hombre que cobraba los impuestos para Roma ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. No se comparaba con los demás hombres. No mencionó ningún mérito suyo, sino que pedía misericordia. Misericordia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.